Por más de una década fue la política más querida de Puerto Rico. Más del 70% del país la aprobaba. Ninguna figura, de ningún partido, tenía esos números. Era la niña de escuela pública que llegó a Washington, la mujer que retó a su propio gobernador y le ganó, la aliada de Donald Trump que mandó a levantar una estatua de él en el Capitolio de San Juan. Hoy, a menos de un año de haber jurado el cargo, 2 de cada 3 puertorriqueños sin partido la rechazan. Esta es la historia de ese derrumbe, de cómo la mujer que lo tuvo todo, la más querida, la más votada, la aliada del presidente de Estados Unidos, empezó, en cuestión de meses, a vivir su propio calvario. Y la pregunta que va a recorrer todo este video, de principio a fin, es una sola. ¿Fue víctima de una persecución, como ella jura, o arquitecta de su propia caída? Al final, tú vas a tener con qué responder. Algunos le desean esposas y una celda. Eso no ha pasado, y hay un documento federal que lo dice por escrito. El calvario que sí está pasando es otro, y para una figura de poder quizás peor, el del poder que se le deshace en las manos mientras el país entero la mira. En los próximos minutos vas a ver los 3 frentes que le cayeron encima casi al mismo tiempo. Un reportaje de ProPublica sobre un esquema de drogas por votos en las cárceles, con una pregunta que nadie ha respondido: ¿por qué se frenó la investigación justo cuando empezaba a acercarse a ella, la casa de su propia familia construida ilegalmente en terreno del pueblo, dentro de una reserva natural? Y una guerra dentro de su propio gobierno que estalló a la vista de todos. Aquí vamos a separar siempre lo que está probado de lo que es solo sospecha, con nombres, con fechas y con la fuente de cada dato, porque la única forma de contar bien una historia así, sobre una persona viva y en el cargo más alto de la isla, es no ponerle ni una palabra que no se pueda sostener. Si eres puertorriqueño y estás viendo esto desde la isla, quédate. Y si nos ves desde afuera, desde Nueva York, Orlando, Chicago, Filadelfia, déjame en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Esta historia también es tuya, porque el gobierno del que vamos a hablar es el de tu tierra. Empecemos por el principio, por cómo se construye una figura tan poderosa que parecía imposible de tumbar. 1. El origen. La niña de escuela pública Jennifer Aydin González Colón nació en San Juan el 5 de agosto de 1976. Hija de Jorge González y Nidia Colón, se crió en una familia de recursos modestos y estudió en el sistema de escuelas públicas de la isla. Ese dato no es un detalle menor, y ella lo sabe, lo ha usado toda su vida como carta de presentación. La niña de escuela pública que llegó lejos. En un país donde la escuela pública carga el peso de las familias trabajadoras, esa historia abre puertas y gana votos. Y hay que decir algo aquí, para los que peinan canas y han visto pasar gobernantes, esa historia, la del que sube desde abajo, es la que más conmueve al puertorriqueño. Es la promesa de que el esfuerzo rinde, de que el hijo de gente humilde puede llegar a mandar. Por eso, cuando esa clase de figura decepciona, la herida es más honda. Cuando falla un heredero de apellido y fortuna, de quien nadie esperaba gran cosa, se encoge uno de hombros. Cuando falla uno de los nuestros, uno que salió del mismo sitio que nosotros, la herida es de otro tipo. Guarda esa idea, porque al final de esta historia va a doler precisamente por eso. Estudió, y bastante. Sacó un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Después, un Juris Doctor, graduada cum laude, y encima una maestría en Derecho con concentración en litigación, las 2 de la Universidad Interamericana. Sobre el papel, una abogada con credenciales de sobra. Aquí aparece el primer matiz de esta historia, y conviene decirlo con cuidado porque es verificable pero delicado. A pesar de tener el título de abogada y la maestría, según su ficha pública, González nunca ha sido admitida al ejercicio de la abogacía en ninguna jurisdicción, porque no ha aprobado la reválida, el examen que habilita para ejercer. La oposición lo ha usado como una frase filosa: la abogada que no es abogada. Mucha gente estudia derecho y nunca ejerce, y ahí no hay delito ni vergüenza. Pero en el retrato de una figura que se construyó como intocable, ese detalle empieza a pesar. La primera grieta pequeña. La primera señal de que entre la fachada y lo que hay detrás no todo cuadra. 2. El ascenso. Un cohete que no se detenía. Lo que vino después fue una de las carreras más rápidas de la política puertorriqueña reciente. Antes de seguir con el ascenso, déjame hacer una pausa de 30 segundos, porque hay algo que quiero pedirte. Sé que muchos de los que ven este canal ya no viven en la isla, se fueron en distintos momentos, unos buscando trabajo, otros después de la quiebra del gobierno, otros después del huracán María, cuando cientos de miles de personas hicieron maletas en cuestión de meses. Y aún así, siguen pendientes de lo que pasa allá, porque allá quedó la familia, la casa, el pueblo, los muertos. Déjame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Nueva York, Orlando, Chicago, Filadelfia, Hartford, Cleveland, de donde sea. ¿Y de qué pueblo de Puerto Rico salió tu familia?
Me interesa de verdad ver cuánta gente de la diáspora sigue conectada a estas historias. Y si te está gustando cómo estamos contando esto, separando lo probado de lo que es solo rumor, sin condenar a nadie por adelantado, suscríbete, porque esa es la promesa de este canal. Seguimos. Porque para entender la caída, primero hay que ver hasta dónde subió. En 2002, con apenas 25 años, ganó una elección especial para la Cámara de Representantes por un distrito de San Juan. Era la persona más joven de ese cuerpo. En 2004 la eligieron representante por acumulación y ya presidía una comisión. En 2009, con 32 años, se convirtió en la presidenta más joven en la historia de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Dirigía ese cuerpo durante el gobierno de Luis Fortuño, en pleno momento de auge de su partido. Cuando su partido perdió el poder, no desapareció. Se volvió portavoz de la minoría entre 2013 y 2017, es decir, la voz principal de la oposición dentro de la Cámara. Aprendió a pelear desde abajo, a dar la cara cuando el viento soplaba en contra. En paralelo, entre 2015 y 2021, presidió el Partido Republicano de Puerto Rico. Esa doble militancia, líder del PNP en la isla y republicana registrada con línea directa a Washington, es la que años después la conectaría con Donald Trump. 32 años dirigiendo toda una Cámara Legislativa. Deja que ese dato se asiente, porque marca el ritmo de todo lo demás. En 2016 dio el salto grande. Se convirtió en la primera mujer electa comisionada residente en Washington, el cargo que representa a Puerto Rico ante el Congreso de Estados Unidos. Y no ganó por poco. Sacó más de 718,000 votos, la funcionaria más votada de toda esa elección. La reeligieron en 2020, esta vez ganándole una reñida contienda a todo un exgobernador, Aníbal Acevedo Vilá. Para entonces ya era la funcionaria más votada de Puerto Rico en varias elecciones seguidas. Y ojo con este dato, porque es el que le da peso a su versión de las cosas y evita que este relato sea una caricatura. En sus 8 años en Washington, González presume de haber conseguido para Puerto Rico la mayor cantidad de fondos federales de su historia, una cifra que su propia oficina sitúa sobre los 100,000 millones de dólares, buena parte para la recuperación tras el huracán María, los terremotos y la pandemia. No todo en su carrera es fachada. Hubo trabajo real, gestión real, resultados que se pueden contar. Eso hay que decirlo, porque sin eso, no se entiende cómo llegó tan alto, ni por qué su caída sorprendió a tanta gente. En ese punto de su carrera, alrededor de 2016, las encuestas la ponían de forma consistente por encima del 70% de aprobación. 70%. Para que se entienda lo que eso significa en Puerto Rico, era la política más popular de cualquier partido, en una isla donde la gente vive dividida entre dos banderas. Ella le caía bien a casi todo el mundo. Guarda ese número, el 70%, porque es la cima de la montaña. Y desde una cima, el único camino que queda es hacia abajo. En diciembre de 2023 hizo la jugada más audaz de su vida. Anunció que retaría a su propio compañero de partido, el gobernador en funciones Pedro Pierluisi, en la primaria del Partido Nuevo Progresista. Atacar a un gobernador de tu mismo partido es de las cosas más arriesgadas que existen en política. Es partir tu propia casa en dos, obligar a cada líder, a cada alcalde, a cada votante fiel a escoger un bando. Si perdía, quedaba marcada como la traidora que dividió al partido, y su carrera podía terminar ahí mismo. Se jugó todo a una sola carta. Le ganó. Guarda también este dato, porque va a ser clave más adelante. Le ganó esa primaria por menos de 30,000 votos. Un margen estrecho. En una elección así de apretada, cada bloque de votos cuenta, cada uno. El 5 de noviembre de 2024 ganó la gobernación de Puerto Rico. Pero fíjate cómo la ganó, porque en ese cómo está escondida la primera pieza de su calvario. Ganó con el 39.45% de los votos, cerca de 448,000 sufragios. El independentista Juan Dalmau quedó sorprendentemente cerca, con 32.78%, rompiendo por primera vez el bipartidismo histórico de la isla. Léelo otra vez. 39%. Eso quiere decir que 6 de cada 10 puertorriqueños que votaron ese día, votaron por otra persona. Jennifer González llegó a la fortaleza sin haber convencido nunca a la mayoría del país. Ganó gracias al voto repartido entre 4 candidatos fuertes. El país nunca la respaldó en masa. Nunca tuvo un mandato mayoritario. Y un gobierno que nace sin mayoría, nace con una debilidad de origen, aunque nadie lo note el día de la celebración. Ese día, sin embargo, nadie estaba pensando en eso. Ese día era la reina. 3. La consolidación. La reina y su estatua. Para entender la caída, hay que ver primero lo alto que estaba el trono. Y el trono de Jennifer González se construyó, en buena parte, sobre una alianza. Donald Trump. González no escondía su afinidad con él. Todo lo contrario, la exhibía. Militó en el grupo Latinos for Trump.
Por años lo elogió en público. En 2019 llegó a declarar que los latinos estaban ganando bajo su liderato, y se refería a él como un hombre sabio. Cuando Trump volvió a la presidencia y ella llegó a la fortaleza casi al mismo tiempo, la afinidad se volvió gesto de gobierno. En enero de 2025, recién juramentada, impulsó la instalación de una estatua de Donald Trump en el Capitolio de San Juan, la sede de la legislatura puertorriqueña. Su explicación fue de una sencillez que lo dice todo. Él se lo merece. Una estatua de un presidente de Estados Unidos, en el Capitolio de un pueblo que no puede ni votar por ese presidente. Para mucha gente en Puerto Rico, sobre todo para quien vivió María, esa imagen fue un golpe. Levantarle un monumento al hombre que, en el peor momento de la isla, respondió con desdén. Para los seguidores de la gobernadora, en cambio, era pragmatismo puro. Si el poder está en Washington y el poder se llama Trump, más vale tenerlo de aliado. Las dos lecturas convivían en el mismo país, y esa estatua las puso a chocar de frente. Ese gesto es el retrato perfecto de la figura de poder que era en ese momento. Segura, sin complejos, convencida de que su alianza con el hombre más poderoso del planeta la volvía imbatible. Trump le mandó una carta de felicitación que ella divulgó en su toma de posesión. «Estoy muy orgulloso de su rotunda victoria», decía. Por si faltaba brillo, el rey Felipe VI de España la condecoró con la Orden de Isabel la Católica, cartas de un presidente, medallas de un rey, una estatua en el Capitolio. Así se veía la cúspide. Pero aquí hay algo que los analistas notaron desde el principio, y que con el tiempo se volvió el detalle más revelador de toda esa alianza. Era desigual. El profesor de Derecho Alvin Velázquez la describió con dos palabras que duelen: amor no correspondido. Porque mientras González idolatraba a Trump y cabildeaba sin descanso por la estadidad, Puerto Rico seguía recibiendo menos fondos federales que la mayoría de los estados. El mismo Trump que respondió con desdén al huracán María en 2017, el que llegó a llamar a Puerto Rico uno de los lugares más corruptos del mundo, era el hombre al que ella le levantaba una estatua. Ella lo adoraba, él la usaba. Esa distancia entre lo que ella entregaba y lo que recibía a cambio iba a volverse, con el tiempo, una de las claves de su desplome. Porque cuando un líder apuesta todo su capital político a una alianza y esa alianza no le devuelve resultados que la gente pueda tocar, la gente se lo cobra. Hay un dato de contexto que ayuda a entender por qué esa relación pesa tanto en Puerto Rico, y no es un detalle político abstracto. En septiembre de 2017, el huracán María arrasó la isla. Miles de muertos, meses sin luz, un país de rodillas. Y la respuesta del gobierno de Trump en aquel momento fue percibida por muchos puertorriqueños como tardía y despectiva. Se recuerda todavía la imagen del presidente lanzando rollos de papel toalla a una multitud en una iglesia, como si repartiera premios. Para una parte grande del país, ese momento no se ha olvidado ni se ha perdonado. Por eso, que la gobernadora hiciera de su cercanía con Trump la carta central de su gobierno era una apuesta arriesgada desde el inicio. Le hablaba bien a un sector de su base, sí, pero a otra parte del país le recordaba una herida abierta. Cuando un líder se aferra con tanta fuerza a una figura que divide de esa manera, y no puede mostrar a cambio beneficios concretos, más fondos, más ayuda, un trato distinto, esa apuesta se convierte en un costo. Y con el tiempo, la factura llegó. Todavía no lo sabía. En enero de 2025, con la estatua y la carta y la medalla, Jennifer González parecía intocable. Las primeras grietas ya estaban ahí, solo que aún no se veían. 4. La primera grieta. La casa en terreno del pueblo. La primera grieta que se abrió a la vista de todos no tenía que ver con Washington ni con grandes esquemas. Tenía que ver con una casa frente al mar, en La Parguera, en el pueblo de Lajas, al suroeste de la isla. Los dueños de esa casa son los suegros de la gobernadora, José del Carmen Vargas Cortés e Irma Yabona Rivera, los padres de su esposo, José Llobín Vargas. Tienen ahí una casa, una terraza y un muelle. El problema es dónde está construido todo eso. Está dentro de una reserva natural, en lo que se llama la zona marítimo terrestre, y eso, en Puerto Rico, es terreno de dominio público, es del pueblo. No se puede vender, no se puede regalar, y sobre todo, no se puede construir encima como si fuera propiedad privada. Esto no lo dice este canal por su cuenta, lo dice el propio gobierno de forma oficial. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Dr. N.A., la agencia que cuida esos terrenos, certificó que la construcción es ilegal. En 2023 propuso multas por $25,000, con señalamientos que incluían relleno de terreno y corte de mangle rojo, un árbol protegido por ley precisamente porque sostiene toda la vida de la costa. Hubo gente que protestó. En 2023, manifestantes que reclamaban contra esa construcción en terreno público terminaron arrestados. Retén esa imagen porque es de las más fuertes de esta historia. Ciudadanos comunes,
reclamando por un pedazo de costa que es de todos, terminando esposados, mientras la casa seguía en pie. Y ese contraste es el que la gente no perdona. Porque cualquiera que haya vivido lo suficiente en Puerto Rico conoce la escena. Al humilde que construye un ranchón sin permiso le cae el peso de la ley encima, le tumban la estructura, le ponen la multa. Pero cuando la propiedad es de una familia con poder, aparece una orden, un pago de derechos, un proyecto de ley para arreglarlo. 2 varas para medir, una para el de abajo y otra para el de arriba. Esa sensación, la de que la justicia no pesa igual para todos, es una de las heridas más viejas del pueblo puertorriqueño, y este caso la tocó justo en el nervio. Hasta ahí, el caso era de los suegros. Podía decirse que la gobernadora no tenía nada que ver, pero entonces llegó al poder, y lo que pasó en los primeros días de su gobierno cambió todo. El secretario que ella designó para dirigir el Dr. Waldemar Quiles Pérez, en su primer día en funciones firmó una orden administrativa, la 2025-01. Esa orden, en la práctica, archivaba el caso contra los suegros de la gobernadora y permitía que las estructuras se quedaran donde estaban a cambio de un pago de derechos. Su primer día, la primera firma, para resolverle el problema a la familia de la jefa. 4 abogados ambientales, consultados de forma independiente por el Centro de Periodismo Investigativo, coincidieron en lo mismo. Esa orden era ilegal. El gobierno no podía, con una firma, borrar un caso ambiental que la propia agencia había certificado. González fue más allá. Impulsó un proyecto en el Senado, el Proyecto 272, para legalizar ese tipo de estructuras mediante concesiones de 40 años. Es decir, cambiar la ley para que lo que era ilegal dejara de serlo. Y aquí viene el giro que nadie del entorno de la gobernadora esperaba. En febrero de 2026, el Senado de Puerto Rico tumbó el proyecto. Le dio un informe negativo. Lo mató. ¿Y quién presidía ese Senado? Thomas Rivera Schatz, un hombre de su mismo partido, del Partido Nuevo Progresista, de su propia casa política. Cuando te frena un proyecto la oposición, ni te enteras. Cuando te lo frena tu propio partido, el Senado presidido por tu propio compañero, ahí sí duele. Es la señal de que dentro de tu propia casa ya hay gente que prefiere marcar distancia antes que defenderte. La gobernadora se defendió, y su defensa merece escucharse, porque es su versión y tiene su lógica. Sostiene que ni ella ni su esposo son dueños de esa propiedad, que son sus suegros. Dice que el caso es un balón político que la oposición usa para golpearla, una persecución selectiva, y pregunta algo que no es fácil de contestar. ¿Por qué se persigue esta casa y no toda la zona marítimo-terrestre de la isla, que está llena de construcciones parecidas? Es un argumento real. Hay miles de estructuras así en las costas de Puerto Rico, y no todas terminan en un caso. Pero también es cierto que ninguna de esas otras casas es de la familia de quien gobierna, y que en ninguna de esas otras el secretario de la agencia firmó una orden en su primer día para resolverla. Ahí quedó la primera grieta, abierta y a la vista. Todavía no era un derrumbe, pero ya se veía que la figura intocable tenía por dónde romperse. 5. La sombra más oscura, drogas por votos. Y ahora llegamos a la parte más grave de esta historia, la más delicada de contar, y por eso la vamos a contar con el mayor cuidado. Antes de una sola palabra, quiero dejar clarísimo lo más importante. Jennifer González no ha sido acusada de ningún delito en este caso. No está imputada. Lo que sigue es una investigación periodística sobre lo que pasó alrededor de ella, no una acusación contra ella. Y la distinción entre esas dos cosas es toda la historia. El 8 de mayo de 2026, el medio de periodismo investigativo ProPublica, en Estados Unidos, publicó un reportaje que sacudió a Puerto Rico. Lo firmó la periodista Raquel Rutledge y lo republicó el Centro de Periodismo Investigativo de la isla. Se construyó con 4 fuentes independientes con conocimiento directo del caso. Esto es lo que ese reportaje documenta, paso a paso. Desde 2020, agentes antidrogas investigaban cómo entraba la droga a las cárceles de Puerto Rico. Al principio parecía un caso rutinario. Había una pandilla carcelaria, el Grupo 31, también conocida como los Tiburones, que manejaba un negocio de drogas dentro de las prisiones, con empleados del sistema de corrección haciéndose de la vista larga. Pero en 2024 los investigadores encontraron algo que no esperaban. La pandilla no solo vendía droga por dinero, la vendía por votos. Y aquí hay que explicar un detalle que casi nadie fuera de Puerto Rico conoce. La isla es una de las poquísimas jurisdicciones de Estados Unidos donde los presos pueden votar. Un preso en Puerto Rico vota igual que cualquier ciudadano libre. Según el reportaje, el Grupo 31 usaba eso. A los presos con adicciones se les daba droga a cambio de que votaran por una candidata específica en la primaria de 2024. A los que no obedecían se les amenazaba con quitarles la droga, o con violencia. Algunos tenían que mostrar su papeleta como prueba de que habían votado como les ordenaron.
castigos físicos y psicológicos a quien no cumpliera. Esto lo reveló la propia Fiscalía Federal cuando presentó los cargos. La candidata por la que debían votar, Jennifer González. Ahora vienen los números, y son los que hacen que esto importe. En la elección de 2024 votaron alrededor de 5.000 presos. El Partido Nuevo Progresista, el de González, obtuvo el 83% de ese voto. Y recuerda el dato que te pedí que guardaras. Ella le ganó la primaria a Pierluisi por menos de 30.000 votos. En un margen tan estrecho, 5.000 votos moviéndose casi en bloque no son un detalle, pueden ser la diferencia. Aquí conviene detenerse en un caso que le puso rostro a todo esto, porque en Puerto Rico un nombre pesa más que una estadística. Entre los presos que la prensa vinculó a este universo carcelario está Jensen Medina Cardona, convicto por el asesinato de Arelis Mercado Ríos en 2019, en Fajardo, tras una discusión por un celular. Y uno de los líderes de la pandilla, según los datos que manejó el reportaje, llegó a jactarse en Facebook de su vínculo con quien hoy es la gobernadora. Gente condenada por crímenes graves presumiendo de cercanía con el poder desde una celda. Esa es la clase de sombra de la que hablamos. Que quede claro otra vez, porque es fácil perderse en la tensión del relato. Esto no prueba que González supiera nada. El esquema pudo haber operado a su favor sin su conocimiento ni el de su campaña. Eso es lo que los investigadores estaban tratando de averiguar. El caso, en su parte criminal, era sólido. En diciembre de 2024, la Fiscalía Federal presentó cargos contra 34 personas vinculadas al Grupo 31. Cargos gravísimos: distribución de drogas que causó al menos 4 muertes por sobredosis, lavado de dinero y armas de fuego. La droga entraba a casi todas las cárceles de la isla, muchas veces usando drones que sobrevolaban los muros y soltaban la mercancía en los patios. Las instituciones señaladas por la prensa incluían cárceles de Aguadilla, Guayama, Bayamón y Ponce, entre otras. Era una red de distribución tan organizada que operaba dentro del propio sistema del Estado, con empleados de corrección, según los fiscales, mirando hacia otro lado. Y el dato político es el que hiela la sangre. El liderato de la pandilla, según la Fiscalía, daba instrucciones a los presos sobre por quién votar, y a quien no obedecía lo castigaba física y psicológicamente. Convirtieron el voto de un preso, que la ley protege como derecho, en una mercancía que se pagaba con droga y se cobraba con miedo. Pero aquí está el giro que convierte esta historia en un misterio. Y presta atención, porque es el corazón de todo. Mientras los fiscales preparaban las acusaciones, a finales de 2024, buscaban contestar una sola pregunta que faltaba. ¿Estuvo la campaña de González, o ella misma, involucrada en la compra de votos? Tenían el caso criminal armado, solo faltaba seguir ese último hilo. Y justo ahí, según el reportaje, sus jefes en la Fiscalía Federal les ordenaron parar. Les mandaron a excluir de las acusaciones todos los cargos relacionados con la compra de votos, todos los cargos contra el personal de las cárceles. El fiscal principal, Jorge Matos, recibió instrucciones de no seguir investigando esa parte. Renunció en junio de 2025. Una fuente del caso lo describió con una frase que se te queda pegada. Era como ver un espectáculo de marionetas, pero sin poder ver los hilos. El momento en que ocurrió ese freno es lo que nadie ha podido explicar del todo. Fue días después de que Trump ganara la presidencia y González ganara la gobernación. La investigación que se acercaba a la campaña de una aliada de Trump se detuvo, justo cuando le tocaba dar el paso final. Aquí es donde tengo que frenar yo, y ser tan honesto como el propio reportaje. ProPublica es explícito en algo, y este canal lo va a hacer igual. Los investigadores tenían evidencia de que González habló en algún momento con un miembro del Grupo 31, y de que el esquema operó a su favor. Pero nunca llegaron a determinar si ella o su campaña participaron en la compra de votos. Esa conexión no está probada, no existe, y el Departamento de Justicia negó que la decisión de frenar el caso fuera política. Entonces la pregunta que deja este capítulo no tiene que ver con ¿ella lo hizo? Porque nadie puede contestar eso hoy y afirmarlo sería mentir. La pregunta que sí queda encima de la mesa es la que hace el propio reportaje. ¿Por qué se frenó una investigación que los propios fiscales estaban seguros de poder ganar justo cuando empezaba a acercarse al entorno de la gobernadora? Esa pregunta sigue abierta hasta el día de hoy. Los fiscales que trabajaron el caso quedaron, en palabras de una de las fuentes, frustrados pero sin nada que poder hacer. El fiscal principal renunció. Los cargos de compra de votos nunca se presentaron. La única certeza que quedó fue la más incómoda de todas. Alguien, en algún despacho, decidió que ese hilo no se jalaba más. Una pregunta abierta. Cuando se trata del poder, a veces pesa más que una respuesta, porque la respuesta se puede negar. La pregunta se queda flotando, y cada puertorriqueño la contesta a su manera. 6. La casa dividida. La guerra dentro del palacio. Mientras el reportaje de drogas por votos ardía por fuera,
Dentro de la fortaleza se estaba prendiendo otro fuego, y este lo prendió su propia gente. Para entenderlo hay que conocer a un hombre, Francisco Domenech. Domenech fue el director de campaña de González, el arquitecto de su victoria. Al llegar al poder, ella lo nombró secretario de la gobernación, que es prácticamente el cargo más poderoso después del de la gobernadora, la mano derecha, el que maneja las llaves del palacio. Pero para entender por qué esa guerra estalló, hay que retroceder un poco y ver un patrón que venía de antes, porque el conflicto no nació de un día para otro, nació de una forma de gobernar. Desde el principio, a la administración de González se le señaló lo que en Puerto Rico se conoce, con amargura, como el gobierno de los amigos. La idea de que los puestos y los contratos se reparten por cercanía, no por capacidad. Y el ejemplo mayor de ese señalamiento fue, precisamente, Francisco Domenech. Domenech cargaba dos sombreros al mismo tiempo, jefe de gabinete, sí, y a la vez dueño de Politank, una de las firmas de cabildeo más influyentes de la isla. El cabildeo es el negocio de abrirles puertas del gobierno a clientes que pagan por esas puertas, y de repente, el dueño de esa firma pasaba a ser el hombre que controlaba, desde la fortaleza, buena parte de la contratación del propio gobierno. Él sostiene que vendió la empresa, pero el olor a conflicto de interés estuvo ahí desde el día 1, y la oposición no lo dejó respirar. Ese fue el terreno donde después creció todo lo demás. Cuando un gobierno se construye sobre la lealtad personal antes que sobre las reglas, tarde o temprano alguien de adentro se topa con algo que no cuadra. Y eso fue exactamente lo que, según sus propias palabras, le pasó a Sebastián Negrón Reichart. Pero Domenech venía con una historia. Era el dueño de una firma de cabildeo llamada Politank. Cabildeo, para quien no conozca el término, es el negocio de influir en las decisiones del gobierno a favor de clientes que pagan por ello. Y la oposición señaló lo obvio. ¿Cómo puede el hombre que maneja las contrataciones del gobierno haber sido dueño de una empresa que se dedicaba, precisamente, a mover intereses ante ese gobierno? El conflicto de interés salta a la vista, aunque él sostenga que vendió la empresa. Ese cuestionamiento se mantuvo como un ruido de fondo, hasta que en mayo de 2026 estalló de verdad. Ese mes renunció el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichart. Y no renunció en silencio. Negrón Reichart había encontrado, según él, irregularidades en contrataciones que usaban fondos federales. Ordenó medidas disciplinarias. Y entonces, según reportó la prensa, alguien del entorno de Domenech intervino para revertir esas decisiones. El funcionario que quiso poner orden terminó fuera. El que, según los señalamientos, protegió las contrataciones cuestionadas, se quedó. Esa salida destapó una guerra de poder dentro del propio gobierno. Una lucha entre los que querían investigar y los que querían tapar, peleada en los pasillos de la fortaleza. La cosa llegó tan lejos que Francisco Domenech fue interpelado en el Senado. Y eso, hay que decirlo, es casi inédito. Que un Senado llame a rendir cuentas de forma formal a un secretario de la Gobernación no pasa casi nunca. Lo llamaron a explicar los contratos vinculados a clientes de su antigua firma, Politank. ¿Y cómo reaccionó la gobernadora ante todo esto? Aquí es donde el personaje se retrata solo, sin que haga falta ponerle ni un adjetivo. González defendió a Domenech. Desestimó todo el asunto como chisme y como una campaña de desinformación. Y dijo una frase que resume, mejor que cualquier análisis, el ángulo de figura de poder acorralada que no quiere mirar el problema de frente. Como gobernadora, no puedo estar pendiente al chisme. Esa frase la persiguió durante semanas. Y lo que vino después demostró que el chisme era bastante más que chisme. La crisis saltó de la isla a Washington. En una vista pública del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado Federal, su propio correligionario, el senador republicano Mike Lee, la cuestionó de frente sobre las alegaciones de Negrón Reichart, la renuncia en masa de personal técnico del DEC y la presunta interferencia, desde arriba, con las investigaciones internas. La respuesta de la gobernadora fue tajante, todo era falso. Pero una duda sembrada en el Senado Federal, delante de las cámaras, no se apaga con una negación. Al mismo tiempo se le encendía otro frente, el eléctrico. Luma Energy, la empresa privada que maneja la transmisión y distribución de la luz en la isla, con un contrato que le cuesta al pueblo más de $800 millones, acusó públicamente a Domenech de intentar desviar la atención de los retrasos en la reconstrucción de la red. La gobernadora contraatacó llamando politiquera la contrademanda de Luma y burlándose de un documental de la empresa, que se fueran a Hollywood a producir videos, dijo. Mientras tanto, el pueblo seguía con apagones. Durante meses, González repitió que Domenech tenía su respaldo, que no era intocable, pero que había actuado con lealtad y honradez, hasta que el peso se volvió insostenible. El 22 de julio de 2026, la gobernadora anunció la salida de Francisco Domenech y de la subsecretaria Itza García.
Ambos quedaban bajo pesquisa de la oficina del panel del fiscal especial independiente a raíz de las querellas de Negrón Reichert. Domenech dejaba también la dirección de la Autoridad de Asesoría Financiera, la AAFAF, uno de los cargos económicos más importantes del país. El anuncio llegó apenas un día después de que Luma lo acusara en público, y la gobernadora, fiel a su estilo, lo despidió elogiándolo. Dijo que había ejecutado sus labores con lealtad, honradez y total capacidad. Léelo con calma, porque es la escena que resume el capítulo. La mano derecha que ella defendió durante meses, al que llamó víctima de chisme, terminó saliendo del gobierno bajo investigación de un fiscal especial. El chisme era una pesquisa, y el hombre más poderoso de su gabinete, el arquitecto de su victoria, salió por la puerta de atrás. La casa no solo estaba dividida, se estaba quedando vacía. Piénsalo, una investigación interna sobre el uso de fondos federales, un secretario que renuncia denunciando que lo bloquearon, otro secretario interpelado en el Senado por conflictos de interés, y la respuesta de la jefa del país es llamarlo chisme. Esa palabra hizo más daño que cualquier acusación de la oposición, porque le habló al pueblo en el peor momento posible. En un país donde la gente llevaba meses sintiendo que el gobierno no les resolvía nada, la gobernadora acababa de decir, en efecto, que los problemas de su propia casa no merecían su atención. La casa estaba dividida, y la dueña de la casa había decidido que no era su problema. 7. El calvario con números. El desplome. Y ahora sí, llegamos al calvario, al de verdad, el que no necesita cárcel ni esposas, porque está escrito en cifras que cualquiera puede verificar. Vuelve conmigo al principio de esta historia, a la cima de la montaña. Alrededor de 2016, Jennifer González tenía sobre el 70% de aprobación. Era la política más querida de Puerto Rico, la que le caía bien a casi todo el mundo, la funcionaria más votada de su elección. Ahora mira dónde estaba menos de un año después de llegar a la fortaleza. Entre el 17 y el 23 de octubre de 2025, El Nuevo Día hizo su encuesta anual, casa por casa, con una muestra de 750 adultos por toda la isla. Los resultados, al cumplirse un año de su elección, fueron demoledores. Apenas el 17% aprobaba su gestión, 17, de más del 70 que tuvo en su cúspide, a 17. Más de la mitad del país, el 52%, desaprobaba abiertamente su trabajo. Y hay un dato dentro de la encuesta que es todavía más duro. Cuando le pidieron a la gente que le pusiera una nota a su gestión, como en la escuela, la nota que más recibió fue F, la calificación de fracaso. Un 36% le puso F. Otro 52% sintió que su desempeño había sido peor de lo que esperaban, peor de lo esperado. Piénsalo. Ni siquiera se trata de gente que esperaba poco y quedó satisfecha. Hasta los que no esperaban mucho terminaron decepcionados. El desplome no era de un solo grupo. La desaprobación dominaba entre hombres y mujeres, en todos los grupos de edad, sin excepción, entre gente de toda escolaridad. Crecía a medida que subían los ingresos. Era peor en el área metropolitana de San Juan, con un 61%, que en el resto de la isla. El desplome no dejó refugio. Ningún sector del país la respaldaba ya con fuerza. Y dentro de su propio partido, el número dolía todavía más. Apenas un 38% de los militantes de su colectividad la aprobaba. No fue el único golpe que le llegó desde dentro. La misma encuesta que la desplomó reveló algo que en política es una señal de alarma máxima. Dentro de su propio Senado, Tomás Rivera Schatz, que preside ese cuerpo y es de su mismo partido, se había convertido en una de las voces más críticas de su gestión. Cuando el presidente del Senado de tu propia colectividad recibe él mismo más desaprobación que apoyo, y aún así marca distancia de la gobernadora, el mensaje es claro. Dentro de la casa, ya nadie quiere cargar con el peso de defenderla. Ese es el calvario, no unas esposas. El colapso de la figura que fue, por más de una década, la persona más querida de la política puertorriqueña. De 70 a 17 en menos de un año. Para que se entienda con una imagen sencilla, de cada 10 puertorriqueños, 7 la aplaudían en su mejor momento. Menos de 2 la respaldaban al cumplir el primer año de mando. 5 personas de cada 10, la mitad exacta del país, ahora la desaprobaban de frente. De reina intocable a gobernar un país que dejó de creerle. Hubo un momento que capturó todo esto mejor que cualquier número. En mayo de 2026, la gobernadora ofreció su segundo mensaje de situación de Estado ante la legislatura. Y mientras ella repasaba sus logros y prometía un presupuesto a prueba de ruido, en el hemiciclo se escuchaban abucheos contra algunas de las principales figuras de su administración. La jefa del país dando su discurso más importante del año, con la rechifla de fondo. Esa es la banda sonora de un gobierno que perdió la calle. Ella respondió con la frialdad de quien ha vivido muchas batallas. Dijo que las encuestas no la detienen, que ella ha ganado y perdido encuestas,
pero que nunca ha perdido una elección. Y tienes razón en eso, nunca ha perdido una elección. Pero ganar elecciones y gobernar con el país detrás son dos oficios distintos. Ella nunca ha perdido en las urnas, es cierto. Un político puede ganar con el 39%. Gobernar con un 17% de aprobación, en cambio, se hace desde la soledad, sin el cariño de la gente, con un país que la mira de lejos. 8. La verdad sobre la cárcel. Lo que el documento federal dice. Llegados a este punto, tengo que hacer algo que la honestidad de este canal exige, aunque le quite dramatismo al título. Tengo que decirte, con toda claridad, qué es verdad y qué no sobre la palabra cárcel, porque circula por ahí la idea de que Jennifer González va camino a prisión, y eso, hoy, no es cierto. Hay un documento judicial federal que lo dice por escrito. Así fue la cosa. En octubre de 2025, en unos documentos de un caso distinto, un caso de Lajas, un juez de primera instancia mencionó de pasada lo que llamó una investigación independiente sobre delitos de cuello blanco en la que está involucrada la gobernadora de Puerto Rico. Esa frase encendió la isla. Sonaba a que sí había una investigación contra ella. Pero entonces respondió la propia Fiscalía Federal. La oficina del fiscal W. Stephen Muldrow presentó un documento en el tribunal para corregir aquella mención, y lo que escribió no deja espacio a la duda. No hay ninguna investigación sobre delitos de cuello blanco, ni ningún otro tipo de investigación, de la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón. Ninguna investigación, de ningún tipo, escrito por la propia Fiscalía Federal, ante un juez, con la firma de su máxima autoridad en la isla. Detente en el peso de eso. En un país donde el rumor vuela y la sospecha condena antes que el tribunal, hay un documento oficial que corta el rumor de raíz. Aquí no habla su defensa ni sus abogados, habla la propia Fiscalía Federal, la misma que si tuviera un caso contra ella sería la primera en montarlo. Cuando esa oficina dice por escrito que no hay investigación, hay que creerle, guste o no guste el personaje. ProPublica, el mismo medio que destapó lo de las drogas por votos, lo confirma en su reportaje con una sola línea. González Colón no ha sido acusada de ningún delito. Así que seamos exactos, porque una figura pública viva merece exactitud aunque incomode. Día de hoy, Jennifer González no está acusada, no está imputada, no está bajo investigación penal conocida y no va camino a ninguna cárcel. Quien te diga lo contrario como un hecho, te está mintiendo. Entonces, ¿de qué calvario hablamos? Del real. Del que sí sostienen las pruebas, el de una figura que llegó a la cumbre del poder y se encontró, en menos de un año, acorralada por sospechas que nunca terminan de convertirse en cargos, gobernando un país que dejó de creerle, peleada con su propio partido y con su propia gente. Aquí conviene detenerse en una distinción que en estos tiempos se pierde con facilidad, y que la audiencia con más años de vida entiende mejor que nadie. La sospecha vive en los titulares, en los rumores, en lo que dice la gente en la panadería. El cargo se sostiene ante un juez, con nombre y expediente. Jennifer González vive hoy rodeada de sospechas, de cargos, por ahora, ninguno. Confundir esas dos cosas contra ella sería cometer la misma injusticia que tanto se les reprocha a los poderosos, condenarla sin pruebas. Es un calvario sin celda, pero es un calvario. Vivir bajo la sombra permanente de una investigación que se frenó de forma extraña, sabiendo que basta que cambien los vientos políticos en Washington para que esos hilos que hoy están cortados, alguien los vuelva a tejer. Gobernar con el 17% del cariño de tu pueblo. Ver cómo tu propio Senado, tu propia casa, te tumba un proyecto. Eso también es una forma de purgar. 9. Lo que queda. La caída como advertencia. Hagamos memoria de todo el camino, porque puesto en fila cuenta una historia con forma de tragedia clásica. Una niña de escuela pública que llega a la Cámara a los 25. La presidenta más joven de esa Cámara a los 32. La primera mujer que Puerto Rico manda a Washington. La política más querida del país, con más del 70% de aprobación. La mujer que reta a su gobernador y le gana. La aliada del hombre más poderoso del planeta. La que manda a levantarle una estatua. Y después, la caída. La casa de la familia en terreno del pueblo. Los manifestantes esposados mientras la estructura seguía en pie. El secretario que firmó una orden ilegal en su primer día para resolverle el problema a la familia de la jefa. El proyecto tumbado por su propio partido. El reportaje de las drogas por votos y su investigación frenada en el aire. La guerra dentro de su propio gobierno. El senador Mike Lee cuestionándola en Washington. Luma acusando a su mano derecha. En julio de 2026, esa misma mano derecha, Francisco Domenech, saliendo del gobierno bajo pesquisa de un fiscal especial. No puedo estar pendiente al chisme y el desplome. De 70 a 17 en menos de un año. Este canal no está aquí para decirte qué pensar de ella. Hay dos lecturas de esta historia,
y las dos tienen gente seria que las defiende. Una dice que Jennifer González es víctima de una persecución selectiva, que le sacan la casa de los suegros y no la de nadie más, que el reportaje de ProPublica no probó nada en su contra, que la oposición y hasta gente de su propio partido la golpean por conveniencia. Es su versión, y una parte del país la cree. La otra dice que fue arquitecta de su propia caída, que apostó todo a una alianza con Trump que no le devolvió nada tangible, que resolvió el problema de su familia con una orden ilegal en el primer día, que le dio la espalda al país cuando llamó chisme a los escándalos de su gobierno, que un líder con el 17% de aprobación no llegó ahí por mala suerte. ¿Cuál de las dos pesa más? Lo decides tú. Escríbelo en los comentarios, con respeto, aunque tu opinión sea incómoda, pero por encima de las dos lecturas hay algo que no depende de opiniones, y con eso quiero cerrar, porque es lo más viejo y lo más cierto de toda esta historia. Ninguna cantidad de poder blinda a nadie de la verdad. Jennifer González tuvo lo que casi ningún político puertorriqueño ha tenido: popularidad, credenciales, la Cámara, Washington, la gobernación, la amistad del presidente de Estados Unidos, la medalla de un rey. Tuvo la fachada más sólida que se pueda construir, y aún así, la verdad de su gestión, los números reales, las casas reales, las preguntas reales, fue saliendo a la superficie, una por una, sin que todo ese poder pudiera detenerla. Eso es lo que la gente mayor de este país lleva diciendo toda la vida, y que a veces cuesta creer en medio del ruido. Al final, todo sale. Los abuelos lo decían con refranes que hoy suenan viejos pero que no han fallado. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. La mentira tiene patas cortas. Todo lo que se hace en lo oscuro, tarde o temprano sale a la luz. No son frases de consuelo, son la experiencia de generaciones que vieron subir a muchos poderosos y los vieron caer a todos, sin excepción, porque el poder es prestado y el tiempo no se compra. Una figura puede acumular cargos, medallas, alianzas y estatuas, tener de su lado al hombre más poderoso del planeta, frenar una investigación y llamar chisme a lo que le incomoda. Y aún así, hay una cuenta que ningún poder salda, la de la verdad. Esa se cobra sola, a su tiempo, sin apuro y sin excepción. Y quien crea en algo más alto que los tribunales de los hombres, sabe que por encima de toda fiscalía y de todo senado hay un juicio del que nadie, absolutamente nadie, se escapa. El poder tapa la verdad por un tiempo, frena investigaciones, firma órdenes, llama chisme a lo que incomoda. Pero el tiempo tiene la costumbre de destapar lo que se esconde, y nadie, por muy alto que llegue, se coloca por encima de esa ley, la de los hombres, y una justicia más alta que ningún cargo alcanza. ¿Y hay esperanza en todo esto? La hay. Y es verificable, que es la única que vale, porque fíjate lo que pasó aquí, y hazlo con calma. Un reportaje de periodismo investigativo destapó un esquema que el poder quería enterrado, y lo puso frente al país entero. 4 abogados independientes dijeron en voz alta que una orden del gobierno era ilegal, y no les pasó nada por decirlo. Un Senado, aun siendo del mismo partido de la gobernadora, le tumbó un proyecto que favorecía a su familia, y la propia Fiscalía Federal tuvo que poner por escrito, ante un juez, la verdad sobre quién está y quién no está bajo investigación. Y cuando las querellas sobre el DEC pasaron de ser chisme a expediente formal, un fiscal especial independiente abrió su pesquisa, y 2 de los funcionarios más poderosos del país tuvieron que dejar sus cargos. No hizo falta un rumor, hizo falta que las instituciones hicieran su trabajo, y lo hicieron. Nada de eso es un final feliz. El país sigue con sus problemas, la luz sigue subiendo, la gente sigue cansada. Pero cada una de esas cosas es una pieza del sistema funcionando, resistiendo, negándose a callar. Y mientras la prensa investigue, los abogados hablen, los tribunales corrijan y el pueblo tenga memoria, hay una base real, no una ilusión, para pensar que en Puerto Rico la verdad todavía encuentra la manera de salir. Esa es la esperanza, y no tiene que ver con esposas ni con celdas. Tiene que ver con que en un país cansado todavía haya suficientes voces libres para que ningún poder, por grande que sea, pueda gobernar en la oscuridad para siempre. Gracias por haber llegado hasta el final y por acompañar esta historia con el respeto que merece. Aquí contamos las cosas como son, con nombres, con fechas, separando lo probado de lo que es solo sospecha, sin condenar a nadie que la justicia no haya condenado y sin absolver a nadie que los hechos señalen. Si tienes algo que aportar, alguna corrección, algo que viste de cerca, escríbelo en los comentarios. La comunidad de este canal ha mejorado muchos de estos videos con datos que ningún reportaje tenía. Y dime desde dónde nos estás viendo, si estás en la isla, en qué pueblo, si estás en la diáspora, en qué ciudad, desde Nueva York, desde Orlando, desde Chicago, desde Filadelfia, desde Hartford, desde donde sea que la vida te haya llevado. Me interesa de verdad saber cuántos de ustedes siguen pendientes de lo que pasa en su tierra,
aunque estén lejos. Dime también qué figura quieres que investiguemos próximamente, con esta misma disciplina y este mismo respeto por la verdad. El nombre más pedido en los comentarios es el que sale, y si te parece que en Puerto Rico todavía vale la pena contar estas historias con rigor, suscríbete. Aquí las vamos a seguir contando así, sin miedo, pero también sin mentiras. Nos vemos en el próximo.